A continuación, el Estado de la Nación, con Juan Carlos Calderón. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Estado de la Nación, un espacio para hablar sobre la coyuntura política del país de forma crítica e independiente, con Juan Carlos Calderón. Gracias, buenas tardes con todos ustedes, bienvenidos a este nuevo programa del Estado de la Nación, las noticias en caliente. Y tenemos un invitado muy especial esta tarde, gracias a don Guillermo Lasso, quien es candidato presidencial por Creo, también por el Partido Social Cristiano y otras alianzas que se han ido sumando a esta propuesta electoral. Guillermo, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto estar en su programa y con mucho agrado contestaré todas sus preguntas. Creo que la primera pregunta de cajón que me viene a la mente es un tema político electoral. No se ha mencionado mucho la alianza que se dio, el apoyo del Partido Social Cristiano, de Jaime Nebot, de Cristina Reyes y todos los demás dirigentes socialcristianos a quien usted ha agradecido de una manera pública. Sin embargo, quisiera molestarle por algunos detalles de esta alianza. Era impensada, en realidad era impensada, era muy poco probable, calificaríamos en la selva política del Ecuador, tratar de conversar con un rival político o con un adversario político suena impensable. ¿Cómo se dio esa alianza? ¿Cómo fue que llegaron a esto? Los motivos están claros, pero ¿cómo se dio esta alianza, Guillermo? Bueno, yo creo que primó la voluntad de ambas partes y la convicción de poner al Ecuador primero y muy por encima de cualquier diferencia conceptual o personal que haya existido en el pasado. Yo creo que eso fue importante. De mi lado quiero destacar la generosidad cívica con el país de parte de Jaime Nebot, que es el líder del Partido Social Cristiano, y de su candidata Cristina Reyes, que dio un paso al costado para facilitar esta alianza. Cuando se producen estos hechos son la consecuencia de la voluntad de ambas partes. Así que se logró lo que mucha gente creía imposible. Ahora, ¿cómo se dieron los acercamientos? Un poco quería, si no hay infidencias que decir, ¿cómo se dieron estos acercamientos? No, yo creo que los acercamientos se dieron a través de conversaciones, primero telefónicas, que mantuve con el presidente del Partido Social Cristiano, Pascual de Chopo, y luego ya en conversaciones directas en una conversación directa que mantuve con Jaime Nebot, que fue una conversación muy caballerosa de ambas partes, muy amable y muy concreta en términos de este convenio, muy claro, que contiene apenas 6 puntos o 7 puntos y que fue suscrito 24 horas después de habernos puesto de acuerdo. Ahora, en este convenio hay algunos puntos, como usted menciona, que de hecho todos podrían estar de acuerdo. Sin embargo, hay uno que significa el tema de apoyar la consulta popular de Jaime Nebot del Partido Social Cristiano. ¿Usted cree que esta consulta popular podría ser una atadura para su eventual próximo gobierno? Es decir, se ha mencionado que se espera que una consulta de esta naturaleza, con los puntos que se hayan planteado aquí, que se plantearon, podría ser una atadura para su próximo gobierno. El texto de la consulta popular ha ido evolucionando y quizás usted no haya leído la última versión, pero yo considero que no significa ninguna atadura para un eventual gobierno mío y yo creo que es una consulta que hace justicia con los gobiernos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados
y hace justicia con un sector que ha sido olvidado históricamente en el Ecuador, como es el sector agropecuario. En el sector agropecuario, bueno, planteando todos los problemas que hoy el Ecuador enfrenta, ¿de dónde partir? O sea, digamos que usted llega a ser presidente de la República, ¿qué es lo primero que el país debería hacer para enfrentar primero una crisis sanitaria que creo que durará un buen tiempo también? Un sistema de salud colapsado en la práctica, sometido a múltiples presiones y tensiones, corrompido en buena parte, pero también un tema económico que se ha complicado muchísimo. ¿Cómo lo plantearía usted en un futuro? Yo lo estoy planteando como un problema de la economía estatal, la economía del gobierno nacional, que puede ser descrita, diagnosticada por un déficit fiscal, yo diría cercano al 8% del Producto Interno Bruto, que es una cifra muy alta, por un excesivo endeudamiento público cercano a los 60.000 millones de dólares, por un gobierno que no puede pagar al día los sueldos y salarios de los trabajadores públicos, un gobierno que no puede distribuir lo que de acuerdo con la ley le corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, un gobierno que no puede cumplir con el aporte del 40% de las pensiones de los trabajadores ecuatorianos. Es decir, tenemos unas finanzas públicas quebradas y caóticas. ¿Cómo darle una solución? Primero, tenemos que luchar contra la corrupción. En estas circunstancias no es posible, y en ningunas, que permitamos que se roben los recursos de los ecuatorianos. En segundo lugar, con una administración eficiente. No podemos permitir en estas circunstancias que el Estado entregue 170.000 barriles diarios de petróleo a las 3 refinerías del país y de ahí salgan apenas 110, 120.000 barriles de combustible, lo cual se produce una merma importante diaria de cerca de 50.000 barriles diarios que se pierden y que al año, valorado al precio internacional, esta pérdida puede significar $1.000 millones al año. El Ecuador no puede administrar mal las refinerías de petróleo. Por lo tanto, esos 1.000 millones los tenemos que recuperar. Y en tercer lugar, el Ecuador es rico en recursos naturales, en petróleo. Tenemos 4.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. El doble de lo que tiene Colombia, que tiene 2.400 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Sin embargo, Colombia produce el doble que Ecuador, 1 millón de barriles diarios, cuando Ecuador produce apenas 520.000 barriles diarios de petróleo. Entonces, un objetivo será duplicar la producción petrolera en un mediano plazo para incrementar los ingresos del Estado. Y para hacerlo, tenemos que cambiar el contrato de relación del Estado con las empresas privadas para que cambiemos un sistema de pago por barril de petróleo a un sistema de compartir riesgos para que el Ecuador no se vea perjudicado como hoy, que el petróleo bajó hasta $10, igual tenemos que pagar $30 de servicio a la empresa privada para haber extraído ese barril de petróleo que se vendió en $10. Eso es un absurdo. Pero, por Guillermo, lo tanto, tenemos que cambiar a un sistema a un sistema de compartir el riesgo. Guillermo, pero eso implicaría seguir apostando por el extractivismo y además con los conflictos sociales que esto podría generar. Tenemos toda una generación de jóvenes, sobre todo, que ven el extractivismo, sobre todo de minerales y de petróleo, un problema para el desarrollo y para el ambiente. ¿Cómo conciliaría usted esta situación? Para los jóvenes, les tengo un programa que les va a gustar mucho a ellos. Innovar para cambiar, con nuevas tecnologías. El Ecuador produce hoy
8.000 megavatios de energía eléctrica. Sin embargo, consume apenas 4.000 megavatios. Tenemos un excedente de 4.000 megavatios de energía. ¿Qué podemos hacer? Uno, que por ejemplo, sectores productivos, digo un ejemplo, el camaronero cambie los motores de sus bombas para mover agua en las piscinas camaroneras, esos motores, cambiarlos, motores de combustible fósil, petróleo, diésel, por ejemplo, por motores eléctricos, que es una energía más barata para ellos y más limpia. Por lo tanto, ahí hay una gran oportunidad de innovación para poder mejorar todos los problemas que usted acaba de plantear, que bien anota y le preocupa a los jóvenes ecuatorianos. El parque automotor ecuatoriano, por ejemplo, autos particulares que vemos rodar por la ciudad de Quito, de Guayaquil, de todo el Ecuador. Taxis, inclusive, que pueden cambiar su auto con motor de combustible fósil por motores eléctricos que ya se utilizan en todo el mundo, que se importan en Ecuador, pero que no tienen un gran desarrollo porque no se ha permitido al sector privado invertir en las electrolineras para que el sector privado, con tranquilidad, debidamente regulado por el Estado, instale un enchufe de energía eléctrica en cada esquina de todas las ciudades del Ecuador, 1, 2 o 3, con el parqueo adecuado para que en orden el que le hace falta energía eléctrica se parquee, se enchufe a la electrolinera, cargue su batería y continúe su recorrido. Eso lo podemos y lo vamos a hacer porque tenemos suficiente energía eléctrica en el Ecuador. Y no solo los 8.000 megavatios, sino con otros proyectos adicionales podemos subir la producción hasta 10.000 u 11.000 megavatios al año. Así que hay recursos en el Ecuador y hay la manera de llevar a cabo de proyectos innovadores en el país que pues, como lo señala usted, respondan las inquietudes de los jóvenes ecuatorianos. En cuanto a petróleo, mi posición es no ampliar las fronteras petroleras, sino invertir en los actuales pozos petroleros para aumentar su productividad, Juan Carlos. Ya. Guillermo, usted más que nadie sabe que las elecciones se ganan en campaña. ¿Qué le hace pensar, o más bien pienso así, el gran desafío de su partido es juntar la mayor cantidad de apoyos posibles, pero sobre todo consolidar toda esa gente que vota por el Partido Social Cristiano? ¿Qué le hace pensar que una alianza, en realidad de líderes social cristianos, va a convertirse en votos social cristianos, gente que ha votado siempre por los social cristianos, para usted? ¿Usted cree que los votos se endosan y que de alguna manera eso se convierte en un gran desafío para las estructuras de Creo? ¿No le parece? Usted me plantea un tema que fue planteado también en la segunda vuelta electoral de la campaña del 2017. ¿Será Lasso capaz de captar los votos del Partido Social Cristiano? Y yo le voy a contestar a usted. En la primera vuelta saqué 28 puntos y en la segunda vuelta obtuve 48,5 de los votos aproximadamente. Por lo tanto, crecí 20 puntos. ¿Cuánto sacó la candidata del Partido Social Cristiano? 16 puntos porcentuales. Por lo tanto, yo capté los votos del Partido Social Cristiano, los votos del candidato populista Dalo Bucaram y algunos votos más del centro hacia la izquierda. Por lo tanto, yo tengo, por esa experiencia, puedo decirle a usted que sí, que captaremos los votos del Partido Social Cristiano y que esta alianza será una alianza que genere sinergia en el Ecuador para evitar que volvamos a vivir más de lo que ya vivimos en el pasado y peor, que vivamos extremos comunistas en el país. Guillermo, precisamente usted ha hecho un llamado
al ex vicepresidente de la República y al señor Álvaro Noboa a juntarse a este equipo de ustedes, a esta unidad. ¿Le han contestado o se están tomando los contactos para este tipo de apoyos adicionales? Usted ha armado un frente o se ha recibido el apoyo de 43 organizaciones locales. ¿Cuál es el camino que está emprendiendo en torno a precisamente conseguir más apoyos? Este proyecto político tiene la puerta abierta para todos los ecuatorianos. Para todos los ecuatorianos. Es un proyecto político inclusivo para los 17 millones de ecuatorianos. Le digo con claridad, este no es un proyecto de derecha, tampoco es un proyecto de izquierda, porque la hora del Ecuador no es la hora ni de la izquierda ni de la derecha, es la hora de solucionar la triple crisis que vive el Ecuador: crisis económica, crisis sanitaria y crisis ética y moral, al ver todos estos actos de corrupción que escandalizan e indignan a todos los ecuatorianos. Por lo tanto, este es un proyecto inclusivo, inclusivo para quienes viven en la costa, para quienes viven en la sierra, los que viven en la Amazonía, los que viven en Galápagos, los ecuatorianos que viven en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Este es un proyecto inclusivo para el blanco, el mestizo, el cholo, el montubio, el afroecuatoriano y todos los pueblos y nacionalidades indígenas, Juan Carlos. Por lo tanto, aquí no excluimos a nadie. En nuestro programa de gobierno tenemos un capítulo para el mundo indígena, tenemos un capítulo para los afroecuatorianos, tenemos un capítulo para el desarrollo rural y campesino del Ecuador. Y así como está abierto a los 17 millones de ecuatorianos, pues está abierta las puertas para Álvaro Noboa y para Otto Sonnenholmer. Ellos buscaban la unidad y en homenaje a la unidad renuncian a sus candidaturas, pues ahora les decimos, acá está la unidad. Creo, el Partido Social Cristiano y 43 organizaciones políticas debidamente aprobadas por el CNE, organizaciones provinciales y cantonales que apoyan este proyecto político que es de todos los ecuatorianos. Juan Carlos, es la hora de la reconciliación, es la hora del diálogo, es la hora de la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de consensos. El pueblo ecuatoriano está cansado del discurso violento, de la lucha de clases, del odio entre ecuatorianos. Hoy, más que preocuparle a un ecuatoriano la suerte judicial de un político, lo que le preocupa es la pérdida de su empleo y la situación económica de su familia. Guillermo, de todas maneras va a haber una respuesta ideológica a esta propuesta de ustedes que se califica o la ubican en los observadores como de derecha liberal o centro derecha. Sin embargo, la otra propuesta tiene que ver entre el correísmo, que plantea con su precandidato una postura quizá más radical de lo que planteaba Correa, y otros sectores como Pachacuti y otro. Va a haber esta alianza centro-izquierda y de todas maneras va a haber una lucha ideológica. O sea, yo creo que no podríamos negar eso. Sin embargo, ¿usted cree que en verdad este discurso ideológico puede pesar en el ánimo de los votantes o va a pesar? El ecuatoriano no es un ciudadano ideologizado. El ecuatoriano es un hombre y una mujer prácticos. Dicen, yo no tengo un empleo, no puedo llevar alimentos a la mesa de mi hogar, no puedo cuidar de la salud de mis hijos, no puedo cuidar de la educación de mis hijos, yo necesito una solución. Si esa solución me la da alguien que se define de derecha o alguien que se define de izquierda, pues no importa. Agua potable necesita el pueblo, Juan Carlos. Agua potable necesita una madre para hidratar a su hijo recién nacido. Y esa madre no pregunta, ¿y esta agua quién la produce? ¿Una empresa pública o una empresa privada? Lo que quiere la madre es agua potable, agua limpia, agua pura para hidratar a su hijo. Y eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Quiere prosperar, quiere un Ecuador de oportunidades. Por lo tanto,
yo creo que esa definición ideológica tan simple de derecha o izquierda son temas ya del siglo pasado, Juan Carlos. Hoy los países se dividen por países modernos, con economías abiertas al mundo, para generar oportunidades para sus ciudadanos, que promuevan inversión, que generen empleo, que reduzcan los trámites, que reduzcan el exceso de impuestos, que respeten la libertad individual de cada ciudadano, que proteja a los niños, proteja la salud de los niños, que proteja la educación de los niños y los jóvenes, que sea capaz de un Estado fuerte de llevar a cabo el más grande programa de salud, como será alimentación a los niños recién nacidos, con una dieta en proteínas. Esos son países modernos, y los atrasados son países dirigidos por políticos que nos quieren llevar a Venezuela o a Cuba. Guillermo, precisamente yo siento siempre que el Ecuador trata de dar un salto hacia la modernidad, dar un salto a la innovación, involucrarse más en el mundo, pero hay fuerzas, costumbres, hábitos entre nosotros los ecuatorianos que tenemos temor a ese tipo de cambios. Es muy complejo plantearle a un país que ha vivido 14 años en la práctica de pensar que papá Estado, que el señor Estado es el que tiene que proveer todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y creo que se ha ido disminuyendo mucho la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos como ciudadanos para darle a nuestro país y a nuestra sociedad un aporte. Y esto implica un cambio cultural, Guillermo, realmente un cambio cultural en el que debemos todos enfrentarnos. ¿Cómo vislumbra usted este futuro para el país en ese sentido? Le voy a contestar su pregunta partiendo de unos números, Juan Carlos, que es la realidad del Ecuador. 8 millones de ecuatorianos y algo más forman parte de la población económicamente activa. Así es. De esos 8 millones de ecuatorianos, apenas 2.800.000 al día de hoy tienen un empleo formal. Viven en la economía formal, están afiliados a la Seguridad Social y sus condiciones de vida son relativamente estables. Solo 2.800.000, la gran mayoría de 5.200.000 ecuatorianos viven en el subempleo, en el desempleo y en la informalidad. Por lo tanto, sus condiciones de vida son precarias. La mejor política social es la creación de empleo, Juan Carlos. Esos 5.200.000 ecuatorianos esperan la oportunidad de un empleo o la oportunidad de emprender ellos mismos para ser dueños de su vida y ser unas personas que den soluciones a otros ecuatorianos que aspiran a un empleo. Ahí está el gran desafío. La más grande herida social que tiene el Ecuador es tener a 5.200.000 en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Por lo tanto, yo creo que esos números son una clara realidad que le demuestra al ecuatoriano que no se puede vivir del Estado. Porque además el Estado dicen que da las cosas gratis. Mentira. El Estado te lo puede dar gratis, pero los políticos te lo cobran expandiendo el bono de desarrollo humano en las listas o al acordeón en época electoral y cerrándolos cuando terminó la época electoral. Por lo tanto, los ciudadanos ecuatorianos quieren ser autónomos, quieren vivir su vida con dignidad, no deberle nada a los políticos y no estar condicionado por los políticos que le dicen toda una vida, yo te doy un bono por aquí, otro bono por acá, te regalo una casa por acá. Le pregunto, ¿lo han cumplido en estos 4 años? No, no lo han cumplido. Y un padre de familia sabe que es él el que lleva el sustento del hogar. No es verdad que el ministro de Bienestar se hace cargo de la vida, de llevar alimentos al hogar de la familia ecuatoriana. Es un padre, es una madre, cuando tienen un empleo, no solamente suplen su necesidad material, sino también
sus necesidades espirituales, la dignidad de un padre y una madre que se saben útiles para el futuro de sus hijos. Guillermo, y yo le doy otra cifra. Cerca de 6 millones de ecuatorianos no han terminado su educación básica. El Ecuador carga un rezago educativo que tiene que ver precisamente con el único recurso estratégico de un país, que es su gente. Una gente bien educada, bien formada y con posibilidades precisamente de conseguir, gracias a esa educación, un empleo adecuado. Entonces, muchos hablan de salvar los empleos, claro, por la crisis inmediata estamos de acuerdo. Muchos hablan de salvar la economía. Nadie habla de salvar la educación, Guillermo. La educación la tenemos que salvar, comenzando por restablecer gran parte de las 5.000 escuelas rurales que cerró el gobierno anterior, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos innovar en materia de telecomunicaciones para que el servicio de Internet, de conectividad, llegue al 100% del territorio ecuatoriano, especialmente en las zonas rurales y campesinas. ¿Por qué? Porque de acá en adelante el desarrollo tecnológico va a permitir el desarrollo de la educación, de la teleeducación. Hoy un joven ecuatoriano ve un obstáculo en la Cenecit porque la Cenecit le dice lo que tiene que estudiar, porque no hay cupos en las universidades, pero a través del sistema telemático los cupos se amplían y un joven ecuatoriano puede estudiar en la mejor universidad del Ecuador o en la mejor universidad del mundo. Pero necesitamos Internet en el 100% del territorio nacional para llevar a cabo un agresivo plan de teleeducación. Y luego necesitamos fortalecer la educación técnica superior. Hay muchos jóvenes ecuatorianos que terminan su bachillerato y que quieren incorporarse lo más rápido a la vida productiva, como fue en mi caso, para ayudar en la economía del hogar de nuestros padres. Y los jóvenes quieren incorporarse y quieren aprender un oficio en un instituto técnico superior. Pero recuerde usted el discurso del presidente del gobierno anterior. ¿Qué decía? PhDs, masterados, yachay, denostaba de los centros técnicos superiores y daba la impresión de que el que no tenía un masterado era alguien limitadito, como lo decía el presidente anterior. Tenemos que acometer un proyecto de reforma de la educación y tenemos que reformar la ley de educación superior para romper el grillete que hoy existe sobre la educación superior, tanto pública como privada. Necesitamos universidades libres en el Ecuador. Usted sabía, Juan Carlos, que si una universidad quiere establecer una extensión, ejemplo, tiene base en Quito y quiere poner una extensión en la península de Santa Elena, primero tiene que pedir permiso a la Cenecit para poder llevar a cabo ese proyecto. Eso es absurdo. Que cualquier universidad del Ecuador se establezca con una extensión en Loja, en Guaquillas, en Arenillas, en Galápagos, en la Amazonía, en cualquier lugar del Ecuador. Si lo que necesitamos es más educación, no menos educación. Y los institutos de educación técnica superior, ojalá se multipliquen muchos, porque son la solución para muchos sectores de la población ecuatoriana que se quieren incorporar a la etapa productiva y dejar para después ingresar a la universidad y terminar una carrera tradicional, pero necesitan recursos económicos para ayudar en la economía del hogar de sus padres, y eso es un joven ecuatoriano típico. De acuerdo, pero ya se habló, ya vivimos un poco en eso y lo que tuvimos fue una caída en la calidad de la educación superior. ¿Cómo garantizar esta calidad? Porque el punto es ese, es decir, lo que también se mencionaba como una estafa educativa, una estafa académica, que no vuelva a suceder. A ver, lo que yo estoy planteando no lo hemos tenido. No lo hemos tenido. En segundo lugar,
Mire, Juan Carlos, yo creo que hay que dejar a que las fuerzas del mercado también operen, porque hemos tenido durante 14 años un Estado controlador que nos quiere decir todo. ¿Qué estudia un joven? ¿A dónde se establece una extensión universitaria? Un Estado que ha cerrado 5.000 escuelas rurales, un Estado que decidió debilitar la educación técnica superior. Y bueno, eso es un desastre. Ese no es un modelo. Mire usted, al año se gradúan cerca de 250.000 bachilleros. Así es. Y un joven a los 18 años, ¿qué busca? ¿Un cupo en la universidad o un empleo o las dos cosas? En el año 2019, antes de la pandemia, el Ecuador destruyó 120.000 empleos aproximadamente en el año 2019 o 150.000 empleos. Por lo tanto, no hay empleo para esos jóvenes bachilleros. Y luego, en las universidades, bajo el sistema actual, no hay más de 80.000 cupos al año. Por lo tanto, el joven no consigue empleo y de los 250.000, apenas 80.000 consiguieron un cupo en la universidad. ¿Qué pasa con los 170.000 restantes? Se los ve deambular por las calles del Ecuador con una cara de desesperanza, preocupados por su futuro, porque no consiguen empleo, porque no consiguen un cupo en la universidad. Ese Ecuador es imposible y ese Ecuador tenemos que cambiarlo. Libertad para la universidad. Y voy a decir algo al extremo para ilustrar, Juan Carlos. Yo prefiero ver a un joven sentado en un aula universitaria con una nota medianamente aceptable que a un joven caminando por las calles del Ecuador buscando droga para consumir o para venderla a los niños ecuatorianos. Yo prefiero a los jóvenes ecuatorianos en institutos técnicos superiores, en universidades, aunque no saquen grandes notas, sentados ahí y no deambulando por las calles del Ecuador consumiendo drogas o vendiendo drogas a los niños. Guillermo, gracias por su cordialísima atención, por esta entrevista. Por razones del tiempo, tendremos que volver en otra oportunidad con usted, ya cuando la situación esté más fuerte en la campaña electoral. Con mucho gusto y gracias, nos volveremos a ver Dios mediante. Y gracias a ustedes también por su cordialísima atención a El Estado de la Nación, que se ha transmitido por Radio Sucesos 101.7 y Canal 29 Telesucesos. Hasta mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Estado de la Nación, un espacio para hablar sobre la coyuntura política del país de forma crítica e independiente, con Juan Carlos Calderón.